Hey crack, la vida de un padre de familia da un giro totalmente cuando millones de extraños empiezan a verlo en sus sueños, hasta convertirse en pesadilla. Así que hoy te resumo Escenario de Sueños. La historia empieza con esta joven que estaba de lo más tranquilo en su jardín, cuando las cosas comienzan a caer repentinamente, hasta que ella se eleva mientras el señor la observaba. Todo esto fue un sueño de la hija de Paul, un padre de familia y profesor con afinidad por la biología evolutiva. Él se sorprende por no haber actuado en el sueño de su hija, dejando en claro que siempre estará para ella. Y es que Paul era una persona apática, que muchas veces no quería salir del anonimato. Más tarde se reúne con una ex compañera de estudio en un restaurante, cuando en eso la anfitriona cree haberlo visto en otra parte, aunque no recuerda muy bien. Paul se preparaba para confrontar a su compañera por haber escrito un artículo sobre inteligencia de enjambres, de la cual surgió como una idea cuando Paul era joven, pero lo cierto es que el profesor ni siquiera había empezado a escribir sobre el tema. Ya por la noche, junto a su esposa, van al teatro, y al salir se topan con una amiga suya que no veía hace tiempo. Ella les cuenta que viene soñando con Paul varias veces, donde él no interviene, y que según su terapeuta debe hablar con la persona para resolver lo que tuvieron alguna vez de jóvenes. Paul no sabe si aceptar su invitación, pero de tanto insistir llega a aceptar ante la mirada desaprobatoria de su esposa, que sentía un poco de celos en la forma que se miraban. Pero el profesor sabe que a su edad nadie sentiría atracción por él. Al otro día, sentado en una cafetería, su amiga le pide permiso para escribir sobre los sueños que tiene en su blog de psicología, a lo que Paul le parece extraño, ya que pensaba que la reunión era por otro motivo. Aún así le da permiso para hablar sobre él. Y ya en la escuela, escucha conversaciones de sus alumnos de estos raros sueños, haciendo que se preocupe un poco, aunque su límite llega cuando recibe una llamada de su antiguo compañero de la universidad, que le gustaba realizar cenas de las cuales nunca le había invitado. Pero una noche, su esposa le revela que viene soñando con Paul, y que en sus sueños no hace nada, solo está ahí ocupando espacio. Lo aterrador viene cuando les muestra la foto, haciendo que su invitada se sorprenda, pues ella también soñaba con él. ¡Esta cosa es real, hijo! Paul empieza a recibir mensajes de miles de personas en su red social, de las cuales nadie conocía debido al artículo que escribió su amiga. Hasta los noticieros quieren entrevistar al hombre de los sueños, volviéndose casi popular, incluso entre sus alumnos, aquellos que muy poco le interesaban sus clases. Pero al otro día, todos querían participar, así que Paul aprovecha en preguntarles cómo son sus sueños. Como por ejemplo, un alumno era perseguido por un tipo violento, hasta que aparece Paul de la nada. O de la joven en pleno terremoto, mientras Paul caminaba de lo más tranquilo. Y así los alumnos empiezan a contarle sus sueños, donde básicamente Paul no interviene en ninguno. Sus hijas empiezan a darle más atención a su padre, puesto se había vuelto popular entre sus amigos, y esto a Paul le empezaba a gustar, y es que se sentía más importante, mientras que su esposa era todo lo contrario, un poco insegura de los cambios que están teniendo, a la vez un poco celosa, ya que algunos podrían tener esos sueños sexuales con su esposo. ¡Golosa! Paul le asegura que todo esto es momentáneo, pero se equivoca, ya que por la noche un tipo se adentra a su casa y con un cuchillo en mano quiere matarlo, pero finalmente se arrepiente, asustando a toda la familia. A la mañana siguiente, y después que la policía atrape al tipo, les aconseja que aseguren su casa, o tal vez mudarse debido a su popularidad, pero Paul no acepta sus consejos, causando que discuta con su esposa. Su amigo y decano de la universidad le pide que tome las precauciones necesarias, ya que pronto puede salirse de control. Pero Paul insiste en continuar, ya que probablemente con su popularidad tenga un espacio para escribir el libro que tanto anhelaba. Al otro día, una agencia de publicidad lo contacta para proponerle usar su imagen en productos un tanto particulares, y es que la idea de aparecer en tus sueños es un gran poder de influir en la gente. Paul quiere centrarse más en su libro y enfocarse más en su rama de estudios, la biología, pero el joven intenta decirle que con las personas que trabajará son muy influyentes, haciendo que su libro gane cierta fama. Paul no le queda otra que aceptar, y al salir, la asistente le invita a tomar algo y poder platicar a gusto. Él no sabe qué responder, y más tarde, mientras conversaba con su esposa, se entera que está trabajando sola en su casa con un compañero de trabajo, por lo que Paul siente la necesidad de compartir un tiempo con alguien, así que acepta la invitación de la joven, de la que no tiene nada en común. El profesor le pregunta cuál fue el sueño que lo conecta con él, y es que a diferencia de lo demás, en esta sí participa. Siendo más específico, los dos hacen el delicioso. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Paul se siente un poco intimidado, así que la joven le pide que la acompañe a su depa, al ver que varios empezaban a grabarlos.
Estando ahí, Paul se deja llevar y recrean la escena del sueño hasta el punto en que hay contacto más cercano, pero al profesor le gana las ansias, terminando en una mala anécdota. Al otro día se entera que su ex compañera usó su definición sobre la inteligencia de enjambres que le había comentado en el almuerzo aquel día, y muy molesto se marcha a la universidad, pero al llegar solo unos cuantos habían asistido a su clase, y es que en los sueños donde aparecía se convirtieron en pesadilla, por lo que los alumnos temen verlo frente a frente. El decano y amigo suyo no sabe cómo actuar en esta situación, ya que es algo nuevo para él, pero sugiere que se tome un tiempo libre. En la noche, asiste a la cena que por primera vez fue invitado. Ya sabemos el motivo, pero esta vez solo cenarán los 4. Paul intenta hacer ameno la noche, pero ella no quería mantener contacto con él, llegando al punto de abandonar la mesa. Y es que el motivo es porque ella también tiene esas pesadillas de las que todos están hablando. La universidad intenta calmar la situación y por medio de terapia cognitiva invitan al profesor a acercarse lentamente y comprobar que no es una mala persona. Pero lo traumático de estos sueños son tan fuertes que es casi imposible estar cerca de él. Incluso pintan su auto en modo de protesta, incitando a que abandone la universidad. Todo esto causa repercusión en el trabajo de su esposa, haciendo que se aleje del proyecto que ilusión le traía. También en la escuela de sus hijas, pues decían que su papá era Freddy Krueger, ya que mataba cruelmente en sus sueños. Su casa se está volviendo como una cárcel para él, puesto que ni siquiera puede salir, y la agencia intenta cambiar sus estrategias, proponiéndole ciertas visitas a programas polémicos, que causan más morbo la situación. Incluso en Francia tiene un pequeño grupo de fans. Paul no ve con buenos ojos esto, pero llega un momento donde la situación se sale del control, cuando desayunaba tranquilamente hasta que le piden que se retire del lugar, ya que incomodaba a los presentes. Esto hace que se meta en problemas al no querer retirarse y termine con una grave lesión en el rostro. Su esposa le pide que sea más empático y grabe un video disculpándose, pero Paul cree que él no deba pedir perdón. Esto se hace cada vez más constante cuando la profesora le ordena que no vaya a la presentación de su hija, debido a que los padres de los niños se sienten asustados a que ocurra algo malo. Así que Paul no le queda otra que grabar un video pidiendo disculpas a todas las personas que tuvieron pesadillas con él, y casi sollozando se victimiza por todo lo que está pasando. Incluso llegó a sentir ese miedo al soñar con él mismo. Pero parece que esto no fue suficiente y su familia le da la espalda al ser una persona muy egoísta con ellos. El pobre Paul tiene que dormir en la casa de su amigo, más bien en el sótano, pasando mala noche. Y al otro día, sin hacer caso a lo dicho por la profesora, se presenta en la escuela para la presentación de su hija, pero algo sale mal, haciendo que de casualidad dañe a la profesora, viéndolo como una persona violenta. Ha pasado un buen tiempo y las personas dejaron de soñar con él, pero todo esto trajo un cambio en la forma en que soñamos, o una revolución en la ciencia del sueño, como ellos lo llaman. Y es que gracias al científico Brian creó un dispositivo llamado Norio, que nos permite viajar en los sueños mediante neurotecnología, llegando así a promocionar un producto, una canción o lo que quieras, menos tener una pesadilla. Ahora vemos al profesor que junto a sus hijas visitan una nueva casa que su padre planea alquilar, y es que debido a todo lo ocurrido se separó de su esposa y se fue a Francia gracias a la agencia. Al parecer su esposa sale con alguien más, pero Paul intenta de otra forma volver con ella, y mediante el dispositivo Norio quiere involucrarse en los sueños de su esposa, aunque estos no salen tan bien como él esperaba. En su estadía en Francia, Paul se tomaba algunas fotos para promocionarse de acuerdo a la agencia con que trabajaba. A la vez, también promocionaba su libro, que muy poco interés le tomaban. Al final de cuentas, el profesor Paul no pierde las esperanzas de soñar con su esposa, y aunque esta vez sí logra hacer una conexión y estar con ella, solo es por un breve momento. Y como siempre, si te gustó, dale like y comenta el video. Gracias por ver. Chau.